Que alguien diga un fuerte amén y amén. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La victoria llegará. ¿Alguien puede levantar la mano derecha y repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Ahora hágalo personal, póngase la mano en el corazón y diga: mi victoria llegará. Alguien diga amén. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4 versículos 6 al 10 lo siguiente: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así que ustedes sabrán que él es el Señor de los ejércitos celestiales, el que me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Amén y amén. Esta porción de la palabra nos lleva a enfocarnos en uno de los 3 hombres más importantes en la tarea de la repatriación y reconstrucción de la destruida y quemada ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios había pasado por una experiencia supremamente dolorosa. ¿Cuál, pastor? Habían perdido lo que más tenían, el premio que Dios les había entregado, su ciudad, su tierra, su templo, y lo perdieron por una razón particular. Y es que todo lo que tú no valoras, tarde o temprano lo pierdes. Y Dios les quitó el templo, les quitó su ciudad. Y pasaron por 70 años de cautiverio en medio de una situación en la que lo que antes tenían, ahora lo perdieron. Pero Dios, que es fiel y misericordioso, decide regresarlos a su tierra. Y para esto se necesita la presencia de 3 hombres que son protagonistas en este proceso. El primero de ellos se llamaba Esdras. Diga conmigo, Esdras. Un escriba, un hombre experto en la historia judía, sacerdote, que se encarga de hacer 2 cosas. Lo primero, una historia que va a recapitular todo lo que fue el proceso de Dios con la nación del sur o el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Dios en ese momento se había dividido. Estaba el reino del norte, que se llamaba Israel, el reino del sur, que se llamaba Judá. En el reino del norte había una capital que se llamaba Samaria. En el reino del sur había otra capital que se llamaba Jerusalén. Sin embargo, el reino del norte hizo cosas tan malas que Esdras no habló de ellos, solamente habló del reino del sur. ¿Alguna vez usted ha notado que cuando lee el libro de Reyes y lee el libro de Crónicas, hay algunas historias que se vuelven a contar? La razón es esta: Esdras está hablando del reino del sur, todo lo que fue la historia de Jerusalén y de sus reyes. Lo segundo que hace Esdras es generar un censo. Diga conmigo, censo. Y en el censo empezó a reportar los nombres de las familias de los que habían pasado en el cautiverio y los que todavía vivían, es decir, los que podían regresar a su tierra. Hace poco pasamos por votaciones en Colombia. Voy a usar este ejemplo para que sea más claro. Cuando usted va a votar, usted llega a la escuela, al colegio, al lugar donde vota y se encuentra con unas listas. En esas listas aparecen los números de documento. Si usted encuentra su número de documento, significa que usted puede votar en ese lugar. Pero si su número no está, significa o que usted no es colombiano o que ahí no puede votar. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Lo mismo hizo Esdras. Él hizo unos listados,
Entonces, para usted saber si podía regresar a Jerusalén o no, tenía que aparecer su apellido en esa lista. ¿Alguien alguna vez le ha dado como pereza leer crónicas cuando dice fulano engendró, engendró, engendró? Para nosotros eso es canzón, pero para ellos era su tiquete para entrar de regreso a la tierra. ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? ¿Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad? Muy bien. Segundo hombre, Nehemías. Era un servidor real de un rey pagano. Sin embargo, Dios le dio gracia y lo encargó de la tarea de reconstruir los muros de la ciudad, las murallas de Jerusalén. Y el tercer hombre es este del que le voy a hablar hoy, Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey David, o sea, tenía linaje real. Y aunque estaban en el cautiverio, Dios dijo: a ti te voy a dar la tarea nada más y nada menos que de reconstruir mi templo, el lugar de adoración. Pastor, ¿por qué nos menciona todo eso? Porque es que esta predicación es para todos aquellos a los que Dios les acaba de asignar una tarea, un proyecto, y están diciendo: pastor, esto que Dios me puso a hacer es muy difícil. Esto que tengo por delante no es algo sencillo, pastor. La tarea que Dios ha trazado para mí en este 2023 y en este 2024 no es nada fácil, pastor. Estoy ante el reto de la restauración de mi familia. Estoy ante el reto de la construcción de un proyecto. Estoy ante el reto de sacar adelante el ministerio que Dios me entregó. Estoy ante el reto de reconstruir mi vida para seguir hacia el camino que Dios tiene. Escuche, porque esta palabra es para usted. Aunque estés viendo las cosas difíciles, aunque estés viendo las cosas complejas, Dios hoy trajo una palabra específica para ti, y es esta: tu victoria va a llegar. Aunque el gigante sea enorme, tu victoria va a llegar. Aunque no sepas cómo, tu victoria, alguien dígame amén si lo cree. Pero ¿cómo, pastor? Si es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Todo aquel que decide caminar en la dirección que Dios lo está mandando se va a enfrentar tarde o temprano con la oposición. Así no diga amén, así es. ¿Cómo es posible que Dios me embarca en unas tareas y yo voy dando pasos y empiezan gente en contra? No te sorprendas cuando los que se levanten en contra sean gente que tú jamás esperaste que lo hicieran. Gente que tú dices, pero ¿por qué? Si tú sabes que yo no estoy yendo para allá porque yo quiera, tú sabes que yo estoy yendo para allá porque Dios me mandó, tendrás que estar listo para poner tu confianza no en la oposición, no en la comodidad, no en las circunstancias, sino en el Dios que te llamó, te envió, te empoderó y te va a dar la victoria. Diríteme amén. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo llega la victoria de Dios? Es lo que me voy a esforzar por explicarte en los próximos minutos. Primero, escriba ahí, por favor, porque la Biblia lo dice. Primero, ¿está listo para escribir? Escriba: no dependas de tus capacidades humanas. Otra vez, no dependas de tus capacidades humanas. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor me dijo: dile a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Santo Espíritu. Zorobabel tenía una tarea bien difícil. ¿Y sabe cuál es el problema de los grandes retos? Que cuando vienen los retos, lo primero que nosotros pensamos es: ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Claro, y depositamos nuestra confianza en nuestros recursos, en nuestro talento, en nuestra habilidad, en nuestros contactos, en nuestros recursos. Supongamos, imaginemos que Dios le planta a usted en el corazón no trabajar más para nadie, sino montar su propio negocio y generar empleo para otras personas. ¿Alguien cree esa palabra y dice un fuerte amén?
usted lo primero que hace, hasta aplaudieron, qué emocionante, aleluya. Amén, se vale. Entonces usted lo primero que dice es, a ver, ¿dónde monto el negocio? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos contactos tengo? ¿Cuántos me siguen por Instagram? Y arrancan la tarea. ¿Sabe cuál es el principal error de muchos de nosotros? Que cuando nos embarcamos a lo que Dios nos mandó a hacer, confiamos más en nuestro talento, en nuestros recursos, que en la mano poderosa de Dios. Y por eso no están viendo la victoria. Porque el que confía en sus fuerzas, cuando se le acaban las fuerzas, se le acaba la confianza. Por eso tienes que poner tu fe y tu dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Fue eso lo que le mandó a decir Dios a Zorobabel: amigo, no son tus armas, no es tu fuerza, es mi Santo Espíritu el que te va a respaldar. Y mientras no entiendas eso, no vas a ver la victoria de Dios. Es más, hay gente que llegó aquí con el sueño por el piso, diciendo: pastor, yo creo que Dios me abandonó. Es que yo he tratado, yo he probado, yo he tocado y las puertas no se me abren. No es para que te rindas, es para que entiendas que tienes que volver a orar, que tienes que volver a tocar el trono con la fe, que tienes que volver a depender de Dios. Porque hay cosas que por más de que te muevas, solo se van a resolver cuando el Espíritu Santo intervenga en tu situación. Y para eso tienes que reconocer que no es por tu capacidad, sino por la de Él. Hace años, cuando nos nombraron pastores de jóvenes, antes de hacer ese nombramiento, mi pastor hizo una capacitación de consejería y yo entré a la capacitación. Estudié, me gradué con toga y todo. Usted viera, yo me veía súper sexy. Salí ahí en mi graduación y yo me gradué y todo. Yo atendía a los hermanos de la iglesia y Dios me daba gracia para aconsejarlos y sabiduría. Pero un día la secretaria de mi pastor me dijo: Juan, el pastor va a salir de gira fuera del país y a ustedes les va a tocar atender consejerías a gente, a todo el que pida. Y resulta que empezaron a pedir consejerías personas que no eran de la iglesia. Me dijo: tienes que atender a alguien que no es de la iglesia. A mí me dio un miedo. ¿Yo qué le voy a decir, padre? Yo a los hermanos de la iglesia les doy Biblia y ya, pero al de afuera, ¿cómo? 15 minutos antes de la consejería yo preparé una oficina, porque ni oficina tenía. Le eché perfume para que oliera rico. Escondí el portarretratos del pastor que me la prestó, porque qué vergüenza que vean que la oficina no es de uno. Guardé el portarretratos. Y a los 15 minutos antes, la secretaria me pasa un reporte donde está como una ficha que llenaban las personas que solicitaban cita. Y en la ficha decía que al que yo iba a atender era un psicólogo. Hermano, a mí se me bajó la presión. Yo dije: padre, aún yo tenía 19 años. Yo dije: un psicólogo. Si ellos estudian para ayudar a uno que no sabe qué hacer, y vino a pedir consejería, o sea, ese man está llevado, padre. Mire, yo me arrodillé en esa oficina. Yo reprendí cuanto demonio me acordé. Yo dije: padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, ayúdame. Yo qué le voy a decir a ese muchacho, padre. Él va a venir esperando una respuesta. Él sabe de comunicación, él sabe de problemas. Es que de pronto me va a sacar una cita a mí. Ay, Señor, por favor. Y oré, y oré, y oré. Y cuando la secretaria me dice: Juan, ya llegó, hermano, yo tenía el corazón a millón. Abrí la oficina, me senté y ante todo el caché. Dígame amén. Muerto de miedo, pero que no se le note. Me senté en la oficina así. Él entró y le dije: doctor, cambié la voz, le dije: doctor, buenos días. Él entró, me dijo: buenas, por favor siéntese. Se sentó ahí. Ese corazón me hacía, se me iba a salir. Yo sentía el latido aquí en la garganta. Le dije: doctor, bienvenido. Es que antes de cualquier consejería nosotros aquí oramos. Y me dijo: sí, no hay problema. Y yo empecé a orar. Y yo no estaba orando por él, estaba orando por mí. Y yo le dije: padre, gracias porque tú estás en este lugar. Has traído a este hombre y te pido que nos des la sabiduría,
la inteligencia para escuchar y ver lo que nosotros no hemos podido oír y no hemos podido ver. Gracias porque tú estás en este lugar y sé que le vas a dar paz a este hombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando abro los ojos estaba con mocos llorando. Yo dije: gol, voy ganando 1-0. Ay, Padre. Le dije: doctor, bueno, cuénteme cuál es su problema. Y él empieza a hablarme. Yo tenía una tablita y empecé a escribir. Y cada vez que él hablaba, el Espíritu Santo me mostraba la solución. Y yo empecé a escribir la solución. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. No sé. Yo escribía ahí. Y me decía: y quise hacer esto, y he pensado en aquello. Y yo escribía la solución. Pregúnteme cómo. Que no sé, pero Dios me lo daba. Y empecé, y cuando terminó de hablar le dije: doctor, ¿usted ha pensado en esto? No. ¿Por qué no lo hace? Sí. Después le dije: ¿y ya probó a hacer esto? No. ¿Por qué no lo hace? Y terminé, y así fue. Cuando acabó la consejería me dijo: yo nunca imaginé que en una iglesia iba a recuperar el sentido para saber qué hacer. Muchísimas gracias por la atención. Hay doctores que tú no sabías, que tú no fuiste a buscar un muchachito. Tú te enfrentaste con el mismo Espíritu Santo de Dios, que es más grande que cualquier universidad, que es más grande que cualquier título, que es dueño de toda fuente de poder. Alguien alabe al Espíritu Santo en esta mañana. No dependas de ti, depende de Él. El día que te olvides que Él es tu fuente, ese día empezarás a perder tus batallas. Ora. Antes de abrir tu negocio, pon las manos en esa empresa. Pon las manos. Que yo tengo es un negocito. No lo llames negocito. Pon tus manos y dile: este es el pozo que Dios me dio para bendecir a mi familia. Y dile: Espíritu Santo, aquí está tu bendición. Yo te doy gracias porque a mí no me sostienen los clientes, a mí no me sostienen las ventas, a mí no me sostiene una persona, a mí me sostiene la mano poderosa de Dios. Cuando vuelvas a depender del Espíritu Santo, los cielos se abrirán delante de ti. Pero es que tenemos gente más angustiada y orando menos. Así no diga amén, así es. Tenemos gente buscando consejerías y orando menos. Hoy le voy a decir algo, querido hermano. Hay crisis que le tocaron la puerta a usted y sabe qué están haciendo. Recordarle que ni su talento, ni sus dones, ni sus contactos, ni sus amigos, ni las promesas, ni la gente pueden hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Hay cosas que se van a resolver cuando vuelvas a depender de Él. Y a veces Él te va a quitar todo para que lo único que te quede sea su presencia. Pero la buena noticia es que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Segundo, escriba por favor. Segundo, no dejes de hacer tu tarea. No dejes de hacer tu tarea. Mire lo que dice el versículo 7, por favor. Versículo 7. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos del templo y él los terminará. Cuando nosotros nos enfrentamos a las crisis de nuestro proyecto de vida, de nuestro llamado ministerial, de nuestros propósitos en la familia, sacar adelante a nuestros hijos, algunos están trabajando por sueños personales, otros están trabajando por sueños de Dios en su vida, o llámese el ministerio para que sea más claro. Cuando estás trabajando en eso, tarde o temprano te vas a enfrentar con el desánimo. Tarde o temprano te vas a enfrentar con la frustración. Tarde o temprano vas a sentir que tanto esfuerzo no está dando resultados. ¿Por qué?
Por lo mismo que te mencioné al principio, por la oposición. Porque dices, pastor, no entiendo por qué ahora que decidí entregarme al Señor, servir a Dios, seguir a Dios, no falto a la iglesia, veo las predicaciones, he dado todo para el Señor, porque a veces las cosas se me ponen en contra. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un enemigo espiritual que está tratando de hacerle creer a usted que la batalla ya la perdió? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay un enemigo espiritual que está tratando de hacerte creer que tu hogar está perdido y que no hay nada que hacer? Que la solución es divorciarte, que la solución es seguir solo adelante, porque no hay quien cambie a ese hombre o no hay quien cambie a esa mujer. ¿Cuántos padres o cuántas madres dicen, pastor, he probado todo con mi hijo, pero no hay nada que lo haga volver al camino? Se desvió, está en el desorden, está en las drogas, está en el pecado. Y es que yo creo en Dios, pero es que creo que Dios bendice a otros y no me bendice a mí. Creo en Dios, pero creo que Dios tiene sus ojos de favor sobre otros y de mí como que se olvidó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando pierdes las fuerzas, muchos de nosotros creemos que la solución es abandonar lo que Dios nos entregó. Pero mire la promesa. Quiero que la escuche con suprema atención. Dios le dijo a Zorobabel: nada impedirá que hagas lo que te mandé a hacer. Si hay una montaña gigantesca, la voy a allanar delante de ti. Alguien grite mi amén a esa promesa. ¿Cuántos la reciben? No, ¿cuántos la reciben? Ah, muy bien, espero que diga amén con lo que sigue, porque el versículo no termina ahí. ¿Sabe qué dice el versículo? Y Zorobabel pondrá la última piedra. ¿Sabe qué significa la última piedra? Que Dios te allana el camino cuando termines lo que empezaste. Porque hay gente que quiere que los obstáculos se vayan huyendo. Los obstáculos no se van cuando huyes. Los obstáculos se vencen cuando avanzas, avanzas y avanzas y sigues. Y no puedo y sigo. Pastor, ¿y qué hago con mi falta de fuerza? Le voy a decir lo que hace Dios cuando alguien no tiene fuerza y tiene miedo. Escuche pues, lo dice la Biblia. Escoge a Josué y le dice: usted tiene la módica tarea de reemplazar a Moisés. Hey, papá. ¿Usted sabe qué dice Deuteronomio de Moisés? Que nunca se levantó en la tierra otro profeta y otro hombre como Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. Y Dios le dice: amigo, usted lo va a reemplazar. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Asumir la posición de alguien que ha llegado a un nivel enorme. Yo también tendría miedo. Yo también estaría asustado. Y cuando Josué se enfrenta con Dios, Dios no le dice: puedes correr aquí, pastor, ven, corre. Corre, corre. Haga de cuenta que lo va persiguiendo un perro. Hágale. Venga para acá, mi pastor. Cuando uno tiene miedo, ponga cara de miedo. Es tan tierno que no puede, ¿eh? Cara de susto, así. Eso. Cuando uno tiene miedo, uno esperaría que Dios le diga: tranquilo, papito, no te preocupes. Abrázame muy fuerte. Tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Está asustado? Sí. Tranquilo. ¿Usted quiere dejarlo todo tirado? No. No diga así. Así. Tranquilo que yo lo ayudo. No me haga una predica. Tranquilo que yo lo ayudo. Tranquilo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando. No le dijo si quiere. Te mando a que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pastor, ¿pueden cantar cansado el camino? No, no le vamos a cantar cansado el camino. ¿Sabe qué le voy a recordar?
que si Dios le entregó una tarea y esa tarea es difícil, usted termina cuando ponga la última piedra y le diga: Señor, terminé lo que me mandaste a hacer. No lo voy a dejar tirado, no me voy a rendir, voy a seguir, porque fiel es Dios que me llamó, y el que te llamó te va a respaldar también. Gríteme amén si lo cree. Ponga la última piedra. Pero hay gente que no ha terminado con el ministerio que Dios le dio. Es que yo ya cerré un ciclo, yo ya terminé mi ciclo. ¿Cuál ciclo? ¿Sabes cuándo terminas el ciclo? Cuando des fruto y tú hayas multiplicado en otro. Yo conozco gente que yo voy a entregar el ministerio ya porque ya cerré mi ciclo. ¿Usted sabe cuándo cierra el ciclo? Cuando le diga: pastor, he completado la tarea, pero formé a este, a este, a este y a este, y sigo con lo que Dios me mandó a hacer. Pero hay gente que no ha formado a nadie y quiere entregarlo todo. Usted no ha cerrado ningún ciclo. Usted no quiere poner la última piedra. Así no diga amén. Ponga la última piedra. Hasta el último momento voy a serle fiel. Y si muero, muero obedeciendo a Jehová de los ejércitos. Muero haciendo lo que Él me mandó a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí te vas a dar cuenta que las murallas y los montes se van a allanar delante de ti, en el nombre de Jesús. Yo no estoy donde estoy porque yo fui muy bueno. Yo estoy donde estoy porque decidí creerle a Dios y seguir luchando, aunque las cosas no estaban, aunque los vientos soplaban en contra. Le voy a contar algo. Cuando a mí el Señor me llamó para ser pastor de jóvenes, era un reto enorme. A mí no me gustaba predicarle a los jóvenes. A mí me gustaba predicarle a los hermanos adultos de la iglesia. Y entre más adultos, mejor. ¿Sabe por qué? Porque usted dice la mitad del versículo y ellos dicen lo que falta con la cita bíblica. Porque uno le dice: hermanos, Cristo viene pronto, y ellos dicen: amén, yo ya estoy más allá que acá. Pero los jóvenes, dice, a predicarle a jóvenes, no, pelados son rebeldes. Hoy quieren y mañana no quieren. Yo le decía: pastor, hagamos un ministerio geriátrico, yo lo pastoreo. Yo me compro unos palos de escoba y me los llevo a hacer ejercicio al parque y les doy palabra. Pero no, jóvenes, no. Y decidí tomar el ministerio de jóvenes. Bueno, en realidad no decidí, me tocó. Porque hay momentos donde Dios te pone en la obra, porque tú dices acepto, y otras veces tú dices no acepto, y Dios dice que para allá que le tocó. Atentamente Moisés, que le sacó 43 excusas a Dios, y Dios dijo: sí, pero le toca. Y entonces tomé el ministerio. Entonces me tocó orar todos los días. Me tocó meterme con la palabra. Me tocó meterme con el Señor. ¿Y sabe por qué le digo que me tocó? Porque pues yo antes tocaba la batería y yo no tenía afán de nada. Porque yo lo que necesitaba era ensayar. Pero ahora predicando me tocaba meterme con Dios. Y es que cuando tú estás construyendo, hay cosas que haces porque te toca hacerlas. Yo quiero hacer lo que a mí me nace. Seguramente usted se habrá dado cuenta que los resultados más grandes de la vida no nacen de lo que usted quiere, sino de lo que usted debe hacer, así no quiera. Me metí con el Señor y preparé las predicaciones. Me compré una Biblia nueva. En ese tiempo estaba nueva mi Bibliacita. Nuevecita estaba. Y dije: no habrá una página de este libro que yo no haya leído. No habrá una hoja de esta Biblia que yo no entienda. No habrá una página que yo no haya rayado. Y me empecé a meter con el Señor. Y Dios me cambió la forma de predicar. Ahora yo no predicaba como antes. ¿Sabe cómo predicaba antes? Pregúnteme. Yo abría Google y decía: vamos a hablar de la inmoralidad.
versículos de la inmoralidad y brácata. Yo no buscaba, Google me los buscaba. Y empezaba a leer y yo decía, no, este no, este está muy fuerte. Y empezaba a escribir una predicación. ¿Sabe qué pasaba cuando yo terminaba de predicar? ¿O usted cómo dice? Pregúnteme, usted no sabe. A veces me iba bien, pero la mayoría de las veces yo me he bajado del altar diciendo, Señor, ahí le faltó algo a esa prédica, Padre. Algo. Pero cuando me empecé a enamorar de la palabra, descubrí que el que tiene una vida devocional escucha la voz de Dios cada vez que lee la palabra. Y a mí, Dios, ¿por qué no me habla? Porque usted no ama la palabra, querido. El día que usted ame la palabra, se va a dar cuenta que Dios sigue hablando. Y no solo sigue hablando, sigue cumpliendo sus promesas. Y preparé las predicaciones y yo salí a predicar. Y la iglesia le apagaban todas las luces, entonces uno no veía nada, porque cuando las luces están apagadas uno solamente ve bombillos que lo alumbran a uno. Y cuando ya prendían las luces, habían 30 personas en el templo. Pastor, no subestime 30 personas, que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 Dios está. No es que yo lo subestime, yo agradezco a Dios por esos 30 fieles que iban a escuchar a este servidor. El problema es que 30 personas en una iglesia que le caben 1000 personas, eso se ve vacío. ¿Me entiendes? Ay, Padre, ahí voy. Y tomaba y empezaba y predicaba con el alma, la daba toda. Y me iba para la oficina a llorar. Y le decía, Señor, tú nunca fallas. Pero ¿no será que tú escogiste al pastor de jóvenes que no era? Porque es que yo ni siquiera quería, o sea, me tocó. Mi pastor me dijo, hijo, no hay nadie más, le toca. Yo le dije, aleluya, heme aquí, Señor, pues envíeme porque me tocó. Y yo me frustré, entiéndeme, yo me frustré. Yo quise renunciar al ministerio, yo quise seguir en la batería, yo quise seguir en la alabanza, porque yo dije, no estoy dando los resultados, las cosas no están pasando como yo quería. Pero sabes, Dios me enseñó que poner la última piedra es entender que aunque al principio tu esfuerzo por hacer lo que Dios te mandó a hacer no te muestre los grandes resultados, Dios no está mirando tus resultados, Dios está mirando tu determinación. Dios no está mirando el tamaño de la construcción, Dios está mirando el tamaño de tu disciplina en hacer lo que Él te mandó a hacer. Hay hombres que dicen, pastor, yo decidí cambiar, estoy luchando por mi esposa y esa señora no me da ni la hora, pastor, está más enojada conmigo, no me quiere abrir la puerta, no me quiere mostrar su amor. Es que tu primera temporada no es para que su esposa se enamore de usted, la primera temporada es para que usted se enamore de Dios y le crea a Dios aunque no vea nada. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. Sigue adelante, ya ve que Dios bendice al que pone la última piedra, no al que deja tirado las cosas. Así como fuiste bueno para pecar, tienes que ser bueno para hacer lo correcto. Así como cuando tenías una vida desordenada, le dabas al mundo toda, ahora que tienes a Cristo, tienes que obedecerlo con toda. Y aunque tus ojos no lo vean, y aunque la gente no te lo reconozca, y aunque la gente no te lo aplauda, y aunque la gente no diga, wow, usted cree, mire, yo sabía, yo estaba frustrado. Yo le decía, Señor, a mí nadie me quiere escuchar. Tanto que paso orando, y la siguiente semana dije, ya sé, voy a hacer ayuno, porque a mí me falta ayunar, y me metí en ayuno. Y al siguiente culto llegaban 35. Yo, Padre bueno, 5 ahí son algo. Esta semana vamos a hacer evangelismo. Y a la siguiente semana llegaban 22. Yo, ¿qué pasó con el resto? No, pastor, que fueron a comer, que era puente festivo, que estaba lloviendo. Yo, Padre, pero y entonces, y no fue ni una, ni dos, ni tres reuniones, fueron muchos años. Y con esto me voy a introducir al tercer y último punto. Y es este: no menosprecies los inicios pequeños. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 10.
No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Otra vez, ¿no menosprecien qué? ¿No menosprecien qué? No menosprecies lo pequeño. ¿Sabe cuál es el problema del que está construyendo algo y se desanima? Que cuando lo mira lo ve muy pequeño. ¿Y sabe qué lo ayuda a usted a ver pequeño lo que Dios le entregó? Míreme a los ojos. Compararse con otros. Es que él sí y yo no. Es que ella apenas llegó a la iglesia, ya Dios le restauró el hogar. Y yo llevo aquí 3 años orando por ese barrigón y nada. Doblo rodilla, he pagado los congresos, hasta le pago encuentros, me siento sola ahí, esperando que le aparezca y nada, pastor. Llego a la casa a ver si está escuchando a Miel San Marcos y tiene a Diomedes a todo volumen. Y no veo el resultado. Pastor, le creí a Dios una palabra, abrí el negocio y no va nadie. Le creí a Dios por mi ministerio, hice una convocatoria y nadie fue. Escuche, Dios le manda a decir a Zorobabel: no menosprecies los modestos comienzos. Le voy a explicar por qué todos necesitamos los modestos comienzos. Cuando usted es grande, usted puede presumir. Repita esa palabra fuerte conmigo: 1, 2, 3. Pero cuando usted es pequeño, usted no puede presumir. Entienda la alegoría que le estoy hablando. No estoy hablando del tamaño suyo, porque hay unos chiquiticos que dicen: los perfumes caros vienen en frascos pequeños. No, yo también compré esto, tiene una loción fina grandota. No le estoy hablándole de su tamaño, le estoy hablando de su condición. Algunos cuando se miran dicen: yo soy demasiado pequeño, pastor. Mi sueño es demasiado grande, pero el resultado es muy pequeño. La promesa que Dios me dio es enorme, pero lo que tengo materializado es demasiado pequeño. ¿Sabes qué dice la palabra? No lo menosprecies. Hace un tiempo se me acercó un joven de la iglesia y me dijo: mi pastor, y me dijo, imagínese, ocupé el primer lugar en la facultad en este semestre, te dieron este diploma. ¿Sabe qué hice yo? Le dije: el sábado voy a orar por ti. Lo saqué en el altar y le dije: muestre, y oré por él, lo bendije y le dije: esto debe ser una inspiración para nosotros, porque lo bueno se muestra. ¿Alguien dice amén? A mí nunca, en mis años de pastor de jóvenes, nunca llegó un muchacho a decirme: pastor, ocupé el último lugar, ¿puede orar por mí ahí en el altar? No, uno ni cuenta eso. Imagínese primero: pastor, ocupé el último puesto y perdí el semestre, aleluya. No, usted lo malo y lo feo no lo presume. Usted lo malo y lo feo lo guarda y lo esconde. Y cuando usted es pequeño, ¿de qué te mofas? ¿A quién le presumes lo pequeño? Antes, al contrario, quieres guardarlo, no quieres que la gente lo vea, porque te avergüenza mostrarle a los demás que aunque tu sueño es grande, lo que tienes es pequeño. Te avergüenzas y dices: pastor, yo a veces siento que Dios no va a estar conmigo. Y eso era lo que me pasaba a mí. Yo miraba los otros cultos de las otras iglesias y yo decía: Señor, ese culto se llenó y ese man predica bien feo. Y yo que me metí en tu presencia, que oré, que ayuné, y 30 personas, cuando me va bien 38. No menosprecies lo pequeño. Mire lo que dice la Biblia: no menosprecies estos comienzos, pues el Señor se alegrará. ¿Sabes quién es el único que se goza con lo pequeño que tienes? Dios. ¿Sabes quién se levanta cada mañana? Entra a tu local
Y dice: ¡guau! Entonces mucha estantería la que tienes. Señor, eso está chiquito. No, mijo, esto no está pequeño. Tú no te estás dando cuenta que lograste vencer esos miedos que tenías. Tú no te diste cuenta que empezaste a creerme en mí. Señor, pero mira las maquinitas que tengo y el otra maquinota. No, el que se alegra contigo es Dios. Yo cuando salí a predicar miraba a la gente y no había visto que ahí entre las sillas estaba el Espíritu Santo diciendo: ese es mi hijo. Que predica la que te diste, hijo. Me encanta cómo estás hablando de mí. Me encanta que eres un hombre apasionado. Me encanta que le predicas a 30 como si fueran 1000. Ese es mi hijo. Escúchame, la victoria viene cuando sabes hacer las cosas bien, aunque eres pequeño. Un día, sin que yo lo propusiera, sin que yo lo buscara, sin que yo hiciera humanamente algo para alcanzarlo, a Jehová de los ejércitos se le dio la buena voluntad de hacer que el canal de YouTube de este servidor empezara a tener reproducciones y reproducciones y reproducciones y suscriptores. Y yo empecé a ver unas métricas que yo jamás había visto. Y me decían: tus prédicas se escuchan en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Israel. Yo dije: Padre, ¿qué es esto? En países que yo nunca he pisado. Y las mismas predicaciones que yo le prediqué a 30 personas ahora tienen 100,000, 200,000, 300,000 reproducciones. ¿Sabe qué me dijo Dios? Es que cuando sabes hacer las cosas bien en lo pequeño, estarás listo para hacer las cosas bien en lo grande. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. No subestimes, no menosprecies lo pequeño. Dale gracias al Señor. Cuando llegues a esa casa, tal vez no tiene el piso que tú sueñas. Tal vez no tiene los electrodomésticos que tú anhelas. Tal vez miras ese local y dices: pastor, ojalá yo pudiera hacer algo más grande. Pero recuerda esto y nunca lo olvides. Cada vez que el Espíritu Santo entra ahí, Él se alegra y dice: qué bien, vamos poco a poco y paso a paso. Pero no busques el aplauso de la gente. No te valides por tus seguidores, no te valides por tus reproducciones. Deja de importarte eso y vuelve a encontrar la verdadera importancia en donde en realidad reposa, y es en la sonrisa del Padre diciendo: tú eres mi hijo amado y estoy bien contento contigo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que creemos que nuestra victoria es que nuestros enemigos sean avergonzados y nos conozcan. Nuestra verdadera victoria es que el cielo te mire y tengas mucho o tengas poco, Dios esté contento contigo. Tu victoria no es nada de esta tierra. Nuestra victoria se llama Cristo Jesús. Zorobabel terminó la construcción. Zorobabel cumplió la tarea. Y aunque sus adversarios se levantaron en contra de él, Dios cumplió lo que le prometió. Iglesia, Cristo vive en mí. Iglesia que estás viendo esta palabra donde sea que te encuentres, mírame a los ojos y escucha esto. De lo que hoy Dios te habló, ¿en qué cosas estás enfocado y en qué cosas estás desenfocado? ¿Realmente vives como quien pone su confianza en Dios? ¿O últimamente estás colocando más tu confianza en tus fuerzas, en
tus armas. Oh, yo puedo porque tengo, yo puedo porque soy, yo puedo porque mírame. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a hacer que no puedas por nada de eso, para que vuelvas a buscarlo a Él. Segundo, ¿cuántos en lugar de poner la última piedra dejaron tirado lo que Dios le entregó y están orando por victoria? Ora por victoria cuando vuelvas a poner tu mano en el arado y sigas haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y por último, ¿cuántos en lugar de valorar los modestos comienzos nos estamos comparando con otros? Estamos creyendo que Dios no puede hacer nada con nosotros simplemente porque somos pequeños. Jamás se olvide que Dios no busca gente grande para cosas grandes. Dios siempre escoge a gente dispuesta, así sean pequeñitos, para hacer cosas enormes. Yo quiero terminar orando por todos aquellos que dicen en esta mañana, tarde ya: Pastor Juan, yo necesito la victoria de Dios. Creo que la victoria va a llegar, pero se me había olvidado que la victoria no viene porque sí. La victoria viene cuando vuelvo a depender de Dios. La victoria viene cuando termino lo que Dios me mandó a hacer. Y la victoria viene cuando agradezco lo pequeño. Todo el que necesite esa oración, póngase de pie, por favor. Princesa, ¿puedes venir, mi amor? Quiero que me acompañes a orar. Y queremos hacer una oración por ustedes, agradeciendo a Dios por la vida de los pastores de esta casa que han tenido a bien invitarnos, conocerles y sobre todo poder traer esta palabra de Dios para sus vidas. Vamos a orar. Mi esposa es una mujer de mucha oración. Ora tanto que cuando la pongo a orar por la comida se me enfría la comida. Pero ella, vamos a controlarla para que no ore tan largo. Pero quiero hacer una oración por ustedes. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo que Él se glorifique y obre en esas circunstancias donde usted tal vez hoy llegó viendo derrota, pero se va a ir por esa puerta viendo una inminente victoria de parte del Señor. En el nombre de Jesús. Cierre los ojitos, levante sus manos bien en alto y oremos en esta tarde. Amén, iglesia. Amado Dios, hoy estamos aquí delante de ti, creyendo tu palabra, adorando tu santo nombre, porque tú nos has dicho: entra con acción de gracias en tu templo. Y estamos aquí diciéndote gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por estar aquí, gracias porque tú conoces el corazón de cada uno de los que están sentados. Y tú conoces la circunstancia, tú conoces el problema, tú conoces lo que le hace llorar, lo que le aflige, lo que su corazón siente. Y por eso hoy estamos aquí buscando al Dios, al que todo lo puede, al que derramó su sangre en la cruz por nosotros, para que viviéramos, para que pudiéramos seguir adelante. Y hoy, Espíritu Santo, nos has dicho: coloca la última piedra, sigue adelante porque tu victoria llegará. Y hoy pido en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que seas tú alentándonos, que seas tú subiendo nuestros brazos, que seas tú fortaleciendo nuestras rodillas, nuestra boca para pronunciar tu nombre y decirte: te creo, porque al que cree todo le es posible. Tú lo has dicho en tu palabra y no eres Dios para mentir, eres Dios real, Dios que todo lo puede, Dios que sustenta, y sabemos que sucederá. En tu nombre santo sucederá. El nombre de Jesús, tu victoria llegará, iglesia, créelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitar
invitarle que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo número 2, versículo número 13 y 14. Mateo, capítulo número 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate allí hasta que te diga cuándo debes regresar, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora quisiera que los que tienen la Biblia en la mano avancen unos cuantos versículos más y leamos lo que dice el versículo 19, por favor, del mismo capítulo 2. Dice: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allá, y entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo dicho por los profetas cuando se dijo: lo llamarán Nazareo. Estamos ante uno de los relatos de los viajes más incómodos de la Biblia. Un hombre con su esposa que acaba de dar a luz, un bebé recién nacido, que tienen que desplazarse de una ciudad a otra y luego empezar y emprender viajes a lugares que no estaban programados, lugares para los cuales quizá no estaban ellos preparados. Algo absolutamente incómodo. Permítame contarle algo que vivimos hace ya varios años con mi esposa. Un día nos levantamos un 27, 26, 25, no recuerdo con precisión, pero algo de diciembre. Toda la familia estábamos en vacaciones y nos dio la loquera de irnos a pasear a la costa en carro. Toda la familia, habían 2 o 3 carros, y entonces decidimos irnos. El viaje implicaba llegar primero a Medellín, luego de Medellín subir hasta Toluca, Oveñas, Punta Piedra, y luego irnos hasta Cartagena. Y nos fuimos muy felices y muy contentos con una bebé recién nacida en el paquete. La chiquitica iba ahí, nosotros íbamos manejando y de repente yo recibí una llamada en mi celular que decían: paren, estaciónense. Nos teníamos que detener. ¿Pero qué pasó? Es que la bebé va a tomar tete. Y ahí nos quedamos, esperando que la bebé tomara tetero, le sacaran los gases para luego otra vez volver a arrancar. Y en esa nos las pasamos todo el bendito paseo. Nos demoramos, fue incómodo. Llegamos a Medellín, estuvimos en Punta Piedra, nos hospedamos en un lugar muy bonito, luego fuimos hasta Cartagena. Llegamos un 1 de enero a Cartagena, una ciudad turística hermosa de nuestro país. Y usted sabe que viajar a Cartagena en un 1 de enero es difícil si usted no tiene reservado un lugar donde va a llegar. Pues estos aventureros no reservaron nada, nos fuimos a aventurar. ¿Y a qué no sabe? No encontramos un lugar donde meter nuestras lindas y hermosas cabezas. Entonces nos fuimos a un sector de allá de la ciudad, nos parqueamos afuera de un hotel muy bonito, muy muy lindo. ¿Y a qué no sabe? Amanecimos en los carros afuera de un hotel espectacular. Todas las fotografías de aquel momento fueron tomadas a la entrada del hotel para poder chicanear, pero dormimos en los carros. Y ese viaje se hizo con una bebé de 3 meses. ¿Puede imaginarse lo incómodo que era? Sin embargo, nosotros teníamos carro, aire acondicionado, iba toda la familia, llevábamos comida y había recursos para comprar lo que hiciera falta. Ahora piense en una pareja de esposos recién casados que se fueron en burro o a pie con semejante viaje. Era algo absolutamente incómodo. No era cómodo para José hacerlo, pero esa incomodidad que José vivió me resulta supremamente agradable y oportuna para enseñarle un título que hoy hemos dado a la palabra del Señor hoy, a esta enseñanza, la cual es incomodar para acomodar.
¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, incomodar para acomodar. Otra vez, repítalo, diga, incomodar para acomodar. Si tiene al lado a su familiar, ya tenemos familias que están juntas en el templo, mírelo a los ojos y dígale, incomodar para acomodar. Los que están ahí en casa, escríbanlo en el chat, incomodar para acomodar. Yo veo un Dios que pareciera que por momentos nos mete en escenarios, situaciones incómodas, situaciones que no son profundas ni absolutamente placenteras para nosotros, situaciones que no son de nuestro gusto o de nuestro agrado. Pero hay algo que quiero enseñarte y hay una verdad que quiero que guardes en tu corazón en esta mañana. Y es, cada vez que Dios te incomoda es porque va a poner en orden ciertas cosas en tu vida. Cada vez que Dios te sacude es porque Él va a establecer en su lugar cosas en tu vida para bendecirte y para alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Dios no te mueve porque si Él tiene un propósito, y eso fue lo que encontré en la vida de José. Permítame por favor mostrárselo, porque quiero hablarle de 3 movimientos que hace Dios con este propósito de incomodarnos para acomodarnos. Los que están tomando nota los felicito por eso, es para que usted nunca olvide la palabra. Quiero que escriba el primer punto, por favor. Escríbalo, si está en el chat hágalo, si está en la iglesia en sus apuntes. Primero, movimientos inesperados. Otra vez, movimientos inesperados. Todos los seres humanos buscamos algo que se llama estabilidad. Piense en una persona que acaba de cambiar de ciudad. Esa persona llega a un nuevo sitio, se establece en un nuevo lugar, pero no puede crecer a menos de que desarrolle una estabilidad. Esa persona consigue un empleo, consigue un lugar donde vivir, y una vez lo obtiene, ahora puede tener un crecimiento, una estabilidad. La estabilidad permite crecimiento. Los hogares de las personas que están recién casadas, por ejemplo, cuando una pareja está recién casada, a veces esa lucha de poderes y ese asentamiento impide que el hogar pueda ser feliz. Pero una vez logran conocerse, establecerse, entonces pueden empezar a desarrollarse. Igual cuando llegas a un empleo, empiezas un nuevo trabajo, una vez logras estabilizarte, saber cómo funcionan todos los procesos, entonces puedes empezar a hacer las cosas bien. De la misma manera, cuando en la vida nosotros obtenemos estabilidad, entonces podemos desarrollarnos en las distintas áreas que queremos. Pero los movimientos inesperados son los que rompen la estabilidad. Venías bien, te acomodaste, ahora todo estaba en su lugar. Pastor, vengo de un año difícil, de un año de crisis, de un año de dificultad. Empezó todo, pero ahora estoy bien. ¿Cuáles son los movimientos inesperados? Cosas que suceden, pero tú no estabas preparado para ellas. Tú decías, pero esto ¿por qué llegó? Y fue el caso de José. Tuvo que encontrar un lugar donde darle nacimiento a su hijo, al hijo de crianza, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por fin logra tener un lugar, se había establecido, estaba cómodo, estaba estable. Llegan a visitarlo unos pastores emocionados porque le dicen, es el Salvador, es el Mesías. José está sorprendido por la noticia. Ahora llegan 3 reyes a visitarlo, y no solamente llegan de visita, llegan con regalos inesperados para él. Llevan mirra, llevan incienso y además le llevan oro, recursos para que el bebé pueda mantenerse y sostenerse. Creo que José ahora la vida le estaba empezando a sonreír. Es como si ahora empezaba a tener cierta estabilidad luego de tantas dificultades. Y justo ahí viene un movimiento inesperado. Dios le habla y le dice, te vas de aquí. ¿Cómo? Te vas de aquí. Porque al bebé lo quieren matar. Los movimientos inesperados, ya se lo dije, son aquellas cosas, situaciones, circunstancias que suceden de manera inesperada. Cosas que no imaginamos que iban a llegar, cosas que no pensamos que sucederían. Mire, permítame contarle una experiencia personal. Esto ya pasó hace más de 6 años. Mi hijo esta semana cumplió 6 años de edad. Y cuando estaba mirando las fotografías de él chiquitico, encontré una de las fotografías cuando estaba recién nacido, y recuerdo todavía con cuánto agradecimiento celebré la llegada de mi hijo por una razón fundamental. Mi esposa tenía 6 meses de embarazo, era diciembre, estaba empezando diciembre.
todo su embarazo había estado bien. Uno que otro antojito de esos que a veces le da, me hizo por ahí ir al barrio Mortiñal, donde yo tenía un grupo, crecer, a treparme encima de un árbol para bajar un mangoviche, porque tenía antojo de mangoviche. O sea, esas fueron las tragedias de mi embarazo. Ir por allá a levantarle cosas a mi esposa para calmarle los antojos, pero de resto todo estaba muy bien. Era un embarazo fenomenal, estable, todo funcionaba a la perfección, de las mil maravillas. Era un día habitual, la estaba llevando a su trabajo en Jumbo, íbamos en nuestro carro, la dejé, regresé a la casa y me entra una llamada de ella diciéndome: ven por favor, porque parece que me hubiera orinado toda, pero creo que rompí fuente. Yo tomé ese carro como si me lo hubiera robado y regresé rápidamente hasta Jumbo. La recogí, fuimos al médico y luego de todos los exámenes que le hicieron, efectivamente el bebé estaba aprisionado, había perdido su líquido amniótico, la tuvieron que entrar a cirugía y la última noticia que recibí fue: alístese porque su bebé va a nacer hoy. 6 meses. ¿Quién estaba preparado para eso? Nadie. No habíamos hecho baby shower, no habíamos comprado pañales. Pues ¿para qué? Si apenas llevaba 6 meses. Uno le hacen el baby shower cuando ya está cerquita el nacimiento, ¿sí o no? No a los 6 meses, y menos en diciembre, porque en diciembre todo suele subir de precio. Entonces yo dije: no, yo no voy a comprar las cosas en diciembre. A mí mi papá me enseñó que las cosas se compran en enero. ¿Por qué? Por tacaño, no, porque hay promociones. Entonces yo dije: en enero compro todo. Ahora no. Pero fue algo inesperado. Y esto fue todavía más inesperado. La enfermera me mira a los ojos y me dice: papá, traiga la pañalera con pañales para prematuro. Yo estaba en shock. ¿Usted sabe qué es eso? O sea, que te cambie la vida de la noche a la mañana. Ya que no sabe. Es que como todas las tragedias y como todas las dificultades llegan en el peor momento, cuando a veces más mal estás. Yo no tenía en ese momento un centavo. Estaba pelado. Yo dije: Señor, ¿qué hago? Le escribí a mi pastor, le dije: pastor, que el niño va a nacer ahora. Y me dijo: ¿qué? La sangre de Cristo tiene poder. Y dije: pastor, que tengo que traer una pañalera, pañales, pañitos, cosas. Me dijo: espérese, a ver, algo hacemos. Conseguimos, me ayudaron. Fui y me compré en un lugar un paquete de pañales, unos pañitos de prematuro, una ropita, y lo metí dentro de una bolsa plástica negra y llegué allá afuera del lugar donde tenían a mi esposa en la unidad de cuidados intensivos. Y le dije: por favor, esto es para mi esposa. Me dijo: ¿la pañalera? ¿Acaso mi pañalera no puede ser una bolsa plástica? Llegué la pañalera. Si uno para todo tiene que tener estilo, dígame amén. Era el último grito de la moda. Yo metí mi pañalera y afuera me senté a esperar. Me dijeron: el niño nace hoy. No nació hoy. De pronto nace mañana. No nació mañana. Y así me llevaron de día en día. Y casi todo diciembre estuve metido en una clínica esperando a que mi hijo naciera de manera inesperada. Pero hay algo que aprendí de esa crisis, porque el testimonio, aunque es más largo, se lo voy a resumir. La fuga que mi esposa tenía milagrosamente se selló. El líquido amniótico se forma con los orines del bebé. Cuando yo veía a mi esposa, colocaba la mano en el vientre y le decía a mi hijo Jerónimo: Jerónimo, escuche la voz de su papá, haga bastante chichi. Y el pelado hizo caso. Se selló, se llenó nuevamente y no nació en ese año y en esos meses. Nació a término para gloria y honra del Señor. En ese momento yo estaba asustado porque yo no sabía lo que estaba sucediendo, yo no entendía lo que iba a pasar. Pero hoy le puedo decir: cuando Dios te mete en situaciones inesperadas, hay algo que tienes que esperar, y es que Dios cumpla sus promesas, porque Él siempre ha sido y será fiel. Alguien tiene que escribir o gritarme amén si me está entendiendo hoy. Ante lo inesperado hay algo que sí puedes esperar, y es que Dios cumpla sus promesas contigo. Dios nos enseña a esperar en medio de lo inesperado. Dios nos enseña a confiar en medio de lo inesperado. ¿Sabe cuál es el gran problema de lo inesperado? Que lo inesperado desorganiza tus pensamientos. Permítame explicárselo. Cuanto más ordenado es usted, entonces usted le gusta tener las cosas en su lugar. Por ejemplo, usted tiene que pagar algo en un mes. Una persona ordenada ya sabe de dónde va a salir el dinero para pagarlo en un mes. Ya lo tiene todo calculadito. Pero lo inesperado de repente aparece y la preocupación se instala en las mentes que ante los problemas
tienen el problema, pero no saben cómo van a resolver el problema. ¿Le ha sucedido que usted tiene que resolver algo en 15 días, en una semana, en un mes, en 2 meses, y no sabe porque de repente algo sucedió y automáticamente la preocupación se instala en su mente? Usted dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora de qué manera lo voy a resolver? Y empieza usted a darle lugar a la ansiedad, a darle lugar a la preocupación, a darle lugar a la tristeza, a darle lugar al afán. Y quiero que escuche esto, porque cuando Dios te mete en movimientos inesperados, es para que aprendas a esperar en su palabra. Nos encanta que Dios nos diga cómo lo va a hacer. Nos encanta. Sí, Dios va a estar contigo. Sí, Señor, pero dime cómo. A ver, hábleme cómo. Dígame de qué manera. Yo quiero saber cómo lo vas a hacer. Y ahí está el problema, que Dios te dice, lo voy a hacer, pero no le cuenta a usted de qué manera lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Esto me lo enseñó mi pastor. Siempre hay que darle un lugar a la fe. Gracias por ese amén que están escribiendo o diciendo en el templo. Dije, siempre hay que darle un lugar a la fe. Siempre. No espere que Dios le diga qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Simplemente espere que si Él le prometió, Él le va a cumplir. Pero no esté afanado por eso. Pastor, es que fue algo inesperado y a mí me gusta tener todo en su lugar. Pues mire, si hay algo que usted debe poner en esos lugares vacíos que usted no sabe cómo resolver, son las promesas de Dios. Si las promesas de Dios viven en su mente, si las promesas de Dios viven en su vida, entonces ante lo inesperado usted va a ver la mano gloriosa de Dios a su favor. Se lo digo no solamente por el testimonio de mi hijo. Han sido tantos los momentos en donde he dicho, Señor, ¿y ahora esto por qué pasó? Pero siempre he visto un Dios que cumple sus promesas y cumple su palabra. Si hoy estás pasando algo que no te imaginaste, algo que no esperabas, algo que tú dijiste, ¿y esto por qué llegó? Ten en cuenta que a tu vida la puerta de tu vida puede ser tocada por lo que sea, pero dentro de tu corazón vive la palabra y la presencia de Cristo. Y si Él está contigo, Él te va a favorecer. Y alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Que lo que viva sea inesperado, Él va a estar ahí. Pero hay otro tipo de movimientos. Escriba por favor, segundo, movimientos dirigidos. Movimientos dirigidos. Escríbalo usted que está en casa. Movimientos dirigidos. Mire, hay algo que fue clave en la vida de José. Resulta que la Biblia dice que cada vez que José se movía, lo hacía dirigido por la presencia de Dios. Dios lo conducía. Dios le decía, levántate, toma al hijo, toma a tu niño, toma a tu mujer y vete a tal lugar. José no tomaba decisiones de manera impulsiva. Cuando en la vida entras en situaciones incómodas, no puedes tomar decisiones impulsivas. Por favor, escriba eso. Ante los movimientos inesperados, no podemos ser personas impulsivas, porque la impulsividad es conducida por nuestras emociones, y nuestras emociones son inestables. Hay personas que en medio de una crisis con su cónyuge, con su esposa, toman la decisión y dicen, pues me voy de la casa, no me soporto más a esta señora. Mi mamá bien me dijo que ahí está mi pieza, con mis cobijas, con mi almohadita y con mi peluche de Winnie Pooh. Voy para la casa de mi mamá. Y se van. Son impulsivos. Actúan por lo que los pálpitos del corazón le dicen. Y yo veo un José que en la crisis no fue impulsivo. José escuchaba la voz de Dios. Uno de los principales focos de error en la vida de una persona es, ante lo inesperado de la vida, ser impulsivo. No puedes evitar que sucedan cosas inesperadas. No puedes evitarlo. Tarde o temprano tocará la puerta de tu vida cosas inesperadas. Sería falso de mí, sería un error doctrinal prometerte que todo va a estar bien. No te preocupes que este 2021 va a ser una maravilla. Dale para adelante, que mejor dicho, para adelante es para allá. No, puede que sucedan cosas inesperadas. Puede que sucedan cosas que tú dijiste, Señor, esto me está doliendo, yo no entiendo por qué esto está pasando. Pero es en esos momentos en donde tienes que aprender a valorar y a buscar la dirección de Dios. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén.
José fue dirigido por la voz de Dios. Cuando no escuchas la voz de Dios, escuchas la voz de tus impulsos. De repente apareció algo por pagar, una necesidad económica, y cuando eres impulsivo eres capaz de ir corriendo a buscar un gota a gota, un prestamista, una persona que por altos intereses te desembale, y lo único que hiciste fue abrir un hueco gigante para tapar otro, pero ahí te quedó otro hueco. ¿Por qué? Porque no buscaste dirección, solamente buscaste solución de manera impulsiva. ¿Alguien me está entendiendo hoy? La vida te va a cambiar muchísimo cuando entiendas que no puedes evitar lo inesperado, pero en esos momentos tienes que ser bien dirigido. Ahora, pastor, ¿cómo obtengo la dirección en los momentos inesperados? Permítame por favor enseñárselo. Escriba 3 cosas. Primero, obtenemos dirección en primera instancia a través de la palabra. Escriba: a través de la palabra. Salmos capítulo 119 versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor hemos encontrado la respuesta que nuestra vida necesita? ¿Cuántas veces en un culto, en una celebración como estas, Dios dio en el blanco en aquello que tú estabas necesitando o en aquello que tú esperabas? La palabra tiene el poder de conducirnos de manera apropiada. La palabra tiene el poder de encender una luz y decir: pilas, que ahí hay un hueco en el que te puedes caer. Pilas, que hay algo que puede generarte un error. No lo hagas. La palabra es poderosa, dígame amén. Pero cuanto más te alejes de la palabra, cuanto más te alejes de Dios, peores decisiones tomarás en la vida. Gracias por ese amén que por ahí voló. A mayor distancia de Dios, mayor probabilidad de errar en la vida. Acércate a la palabra y en la palabra obtendrás dirección. Pero no solamente en la palabra, déjeme mostrarle lo segundo: a través de la oración. Dice Juan capítulo 16 versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. La única manera de escuchar la voz de Dios de manera fuerte, clara y contundente es a través de la oración. Cuando tú desarrollas la oración en tu vida, Dios te ayudará a tomar decisiones correctas. La oración es algo tan poderoso, pero mire que la gente que menos crece en la vida, que más propensa está al error, es la gente que menos ora. Empiezan el año y dicen: voy a orar todos los días, y le cumplen a Dios la primera semana y a la segunda semana ya no volvieron a orar. Porque cuando en ti hay más indisciplina que oración, por eso dejas todas las cosas incompletas. Por eso no terminas lo que empiezas. Por eso cuando vienen las crisis, en vez de resolverlas, las empeoras. La oración nos ayuda a pensar con claridad. La oración es el momento en donde todas nuestras cargas las ponemos en las manos del Señor. Yo sé que hay gente que dice: pastor, esta carga está muy pesada, pero la oración hace que Dios tome esa carga, se la monte en el hombro y te diga: tranquilo, que te quiero recordar que estoy contigo y que yo soy más fuerte que tú y que yo la voy a llevar y que yo prometo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. La oración es poderosa. No sabes cuántos momentos me he ido a orar a mi lugar secreto. Ahí me postro del dicho: Señor, no sé qué hacer, no sé cómo resolver. Y salgo de ese lugar, no con la solución hecha, pero sí con paz. Eso hace la oración. Y solo es cuestión de tiempo antes de ver la mano poderosa de Dios moviéndose a favor de mi necesidad. Pero no solamente la palabra, la oración, sino también a través del consejo. Escriba por favor: ¿cómo obtenemos dirección? A través del consejo. Hace algún tiempo recibí una llamada de un discípulo de la iglesia y me llamó y me dijo: pastor, es que estoy muy enojado. Y estaba enojado, estaba bravo. ¿Y qué pasó? Y me empezó a contar una situación que estaba viviendo delicada. Y estoy que voy y acabo con ese tipo. Yo estaba escuchándolo y le dije, en medio del consejo: no vayas a hacer eso, tienes que pensar en esto. Pastor, ore por mí. Claro, yo voy a orar por ti, pero no voy a orar por ti en una cárcel luego de un momento impulsivo. Voy a orar por ti para otras cosas. No lo hagas. El consejo nos permite clarificar nuestras decisiones. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Hay momentos donde tú quieras hacer ciertas cosas, dale valor al consejo.
Mire, la palabra dice en Proverbios 20:18, con buenos consejos los planes tienen éxito. Otra vez, con buenos consejos los planes tienen éxito. Pero hay gente que no le gusta el consejo, porque quieren que el consejo les diga lo que ellos quieren escuchar. Y ahí está la mala noticia: el consejo no siempre te va a decir lo que quieres escuchar, pero un buen consejo siempre te dirá lo que debes hacer. Y lo que debemos hacer superará lo que queremos hacer siempre en la vida. A ver, ¿cómo se mantiene un hogar? Un hogar no se mantiene haciendo lo que quiero, se mantiene haciendo lo que debo. Unos buenos hijos no se crían dejándoles hacer lo que quieren, sino lo que deben. Y ese perfecto equilibrio hay que mantenerlo en la vida. Por eso el consejo es tan importante para nosotros. Permítame compartirle una experiencia que viví hace un tiempo. El pastor Juan Pablo había lanzado un álbum musical. Feliz, yo dije, será el próximo Alex Campos de Colombia. Y empecé emocionado. Dios empezó a abrirme puertas. Empecé a viajar, a conocer. Fui a otras ciudades, por la misericordia de Dios fui a otros países. Estaba feliz y emocionado, cuando de repente, de manera inesperada, eso, me llega la siguiente noticia. Mi hijo, me habló Dios a través de mi pastor. Mi hijo, necesito que te vayas a pastorear una de nuestras sedes. Yo lo miré a los ojos sorprendido, porque el pastor Juan Pablo decía lo siguiente. Yo dije, yo les canto todo lo que quieran, pero prediquen ustedes, por favor. Yo canto, ustedes predican. Yo preparo el ambiente, ustedes predican, pero no me pongan adelante, por favor. Y entonces, en aquel entonces eran muy contadas las veces en las que el Señor me daba la oportunidad de predicar, porque no era mi pasión, mi fuego, y me encantaba adorar al Señor. Y entonces hice estas tres cosas. Me fui a la palabra del Señor, y en la palabra solamente veía versículos que me decían: esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Y yo decía, no, esto debe ser para otra cosa, no para eso. Oraba: Señor, ¿tú quieres que yo me vaya para allá a pastorear esa sede? Y a que no sabe qué decía el Señor, nada, silencio total. Por ahí dicen que el que calla. Pero yo estaba esperando que Dios me dijera, no, mi hijo, tranquilo. No decía nada. Pedí consejo, hablé con varios compañeros, con varias personas. ¿Qué me aconseja? Y todos me decían, acéptelo. Pero parece que todo me impulsara a tomar una decisión que yo no quiero tomar. Pero es que así son los movimientos dirigidos. Los movimientos dirigidos no siempre te van a conducir a hacer lo que tú quieres, pero siempre que te conducirán a hacer lo correcto. Gracias por ese amén que dijeron por ahí. Finalmente acepté y dije, listo, yo voy. Y fui. Llegué allá. Usted no se imagina lo difícil que es. Aquí, por la misericordia de Dios, yo soy feliz, el feliz escudero de mi pastor. Yo lo dejo él ahí, vaya, pelee usted, y yo aquí al ladito. Y cuando llegue la hora de cantar, yo canto, no se preocupe. Y antes canto y después canto, tranquilo, pero hágale usted mi paz. Allá no era así. Allá el pastor Juan Pablo tenía que hacer la alabanza y rápidamente predicar también, y en el otro culto también, y se acabó el culto y saludar a las personas y estar pendiente, atender consejerías y preparar palabra y estar en función de todo, porque era el pastor de ese lugar. No quería hacerlo porque decía, Señor, y mi sueño de viajar, de ir a otro, ¿cómo voy a hacerlo si ahora estoy a cargo de una iglesia? No voy a poder. Pero los movimientos dirigidos, aunque te incomodan, te acomodan. Otra vez, los movimientos dirigidos, aunque te incomodan, te acomodan. Y en ese casi año que estuve pastoreando en ese lugar, se despertó en mí una pasión por la predicación que usted no se alcanza a imaginar. Las mejores predicaciones que Dios me ha regalado en la vida fueron escritas allá en aquella oficinita, en aquel lugar de esa iglesia. Y empezó Dios a afilar esa arma en mí, y empecé a predicar y a predicar. Y luego de ese lugar, y aunque no lo sabe, antes de la pandemia claramente, pero salía más a predicar que a cantar. Y los organizadores de los eventos, muy conchudos, ellos me decían, es que usted lo traigo porque usted vale por dos. Usted uno lo pone a predicar y también le canta uno.
Y para mí eso era incómodo. Yo decía, no quiero eso. Y lo que no sabía era que Dios me dijo, ven que te voy a afilar otra arma que también te va a servir para tu futuro. Hay cosas que hoy estás viviendo incómodas, que no te gustan, pero de algo puedes estar seguro: Dios te está conduciendo a un crecimiento que en tu futuro será de bendición. Si alguien me entendió, quiero que levante la mano derecha y grite amén, por favor. Te incomoda para acomodarte. Movimientos dirigidos. Ahora, déjeme terminar con lo tercero, y es movimientos con propósito. Escríbalo, por favor. Movimientos con propósito. A ver si hacemos un recuento hasta donde vamos. Hay 3 tipos de movimientos que Dios usa para incomodarnos con el propósito de acomodarnos. El primero, movimientos inesperados. Lo segundo, movimientos dirigidos. Es decir, aunque estoy pasando algo que no estaba preparado, voy a darle importancia a la palabra, a la oración y al consejo para tomar buenas decisiones en mi vida. Diga conmigo, con palabra. Fuerte, diga, con palabra, con oración, con consejo, podré tomar decisiones correctas en la vida. Cuando no tomas decisiones correctas ante la crisis, no sales de la crisis, te hundes más en ella. Otra vez. Cuando en la crisis no tomas decisiones acertadas, no sales de ella, te hundes más. Hay gente, Señor, es que tú no estás conmigo. No, yo sí estoy con usted, pero es que usted por aquí ni me para bolas. ¿Hace cuánto no volvió a la iglesia? ¿Hace cuánto no lee la palabra? Compró el devocional y está más limpio que la mente de un bebé. Ahí no lo ha rayado. Si usted no aprende a amar la palabra, el consejo, la dirección, pues no va a ser bien dirigido. Pero lo último que les voy a enseñar ahora, y lo cual titulé movimientos con propósito, quiero que lo escuchen, por favor, porque esto es poderoso. El Evangelio según Mateo, a diferencia de los otros evangelios, concuerdan en que cuentan los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en diferentes ópticas y en diferentes momentos. Sin embargo, Mateo tiene un objetivo como escritor. El objetivo de Mateo es que todo el que lo lea reconozca a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Mateo quiere referenciar a Jesús como el Mesías que los judíos estaban esperando. Por eso usted se va a encontrar que ante cada movimiento y ante cada cosa que el Señor hacía, aparece una nota de Mateo que dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Cuándo? Y está ahí la expresión que Jesús está cumpliendo a través de su vida. Ahora, quiero que me mire aquí porque esto es poderoso. Esto lo escribí en mayúscula y en negrita por una razón. Escuche esto. Porque cuando José estaba tomando la decisión, lo que José estaba viendo, ¿qué era? Una dificultad. José estaba viendo que el niño lo iban a matar. José estaba viendo que su esposa, su familia estaba corriendo peligro. Por lo tanto, José estaba simplemente reaccionando conforme a lo que estaba pasando. Sí, estaba siendo guiado por Dios, pero estaba salvándose de un problema. Dijo, no, me voy a ir de aquí porque tengo que proteger a la familia. Ahora, allá en el cielo, lo que Dios estaba viendo era: muy bien, eso que hiciste, lo hiciste porque se está cumpliendo un propósito. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero que abra sus oídos espirituales para lo que le voy a decir. Porque Dios se vale de los momentos incómodos y de las crisis para empujarnos al cumplimiento de un propósito. Alguien tiene que decirme amén, por favor, si me está entendiendo. Hay dificultades que aparecieron en tu vida y tú dices: Padre, esto me está doliendo. Y Dios dice: fresco, que yo sé que duele, pero es que le estoy dando forma a tu vida, le estoy dando forma a tu carácter. Estoy desarrollando en ti la fe, estoy desarrollando en ti la confianza, estoy convirtiéndote en una persona que aprenda a esperar y a confiar en mí. Porque lo que estás viendo hoy es tu tragedia, lo que estás viendo hoy es tu problema, lo que estás viendo hoy es tu faltante, pero yo ya fui a tu futuro y ahí estoy viendo tu promesa hecha realidad. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. Los propósitos de Dios son más grandes que nuestras dificultades. El plan de Dios es más grande que lo que hoy te está amenazando. Hay gente que llegó a la iglesia diciendo: pastor, esto no lo esperaba. Yo no esperaba que mi ser querido muriera. Yo no esperaba que esa empresa terminara mi contrato. Y si no aprendes
que aún en esos momentos Dios trazó un proyecto y un plan con tu nombre, entonces nunca te vas a poder levantar emocionalmente. Nunca te vas a poder levantar espiritualmente mientras no entiendas que lo que tú estás viendo como algo malo, Dios lo está usando para tu bienestar. Y esto no solamente aplica para el que está en santidad y no comprende por qué, aunque hace las cosas bien, algunas cosas no le salen como espera. Esto también aplica para el que está en pecado y está mal. Dios sabe qué cosas sacudirte. Así no me diga amén. Dios sabe qué cosas tocar para que vuelvas a su presencia. Él sabe qué cosas puede permitir para que te vuelvas a enamorar de Él. Y no porque sea malo, sino porque tú eres hijo. Otra vez, tú eres hijo. Otra vez, tú eres hijo de Dios. Y como hijo, tú no eres un caso perdido. Dios no dice, no, le he dado tantas oportunidades, siempre la embarra, ya lo dejo a su merced, a su suerte. No, ese no es el Dios que yo tengo. El Dios que yo tengo es un Dios tan hermoso, tan precioso y tan misericordioso, que nos incomoda para acomodarnos. Hace 2 años prediqué un mensaje aquí en la iglesia. Algunos quizá lo recuerden, y si no, se lo voy a recordar de todas formas. Aquel mensaje se llamó Deja tu Sinaí. Uno de los libros favoritos míos de la Biblia es Números. Y Números, le colocaron Números, pero en realidad su nombre original es En el Desierto. Y aquel libro son los relatos que Moisés consignó de casi 40 años de tránsito en el desierto. Y en ese libro Moisés cuenta lo siguiente. Un día, permítame parafrasearlo, un día Dios nos habló y nos dijo: váyanse de aquí. ¿Los he hecho? Váyanse de aquí. Levanten sus tiendas, levanten el campamento, llévense en el tabernáculo y se van de aquí. Y entonces levantamos nuestras tiendas, tomamos todas nuestras pertenencias y nos fuimos. Hasta ahí todo está bien, pero quiero que escuche esto. Sinaí se convirtió en una estación de casi 1 año de permanencia. En Sinaí pasaron varias cosas. En Sinaí vieron el maná caer en la tierra. En Sinaí vieron las codornices alimentarnos. En Sinaí vieron la nube de Dios reposar sobre el monte, relámpagos sonar y escuchar la voz de Dios, ver la majestad de Dios en Sinaí. En Sinaí, Bezalel y Aholiab construyeron el tabernáculo. En Sinaí se organizaron, establecieron su campamento de una manera muy linda y muy precisa. En Sinaí, Dios los alimentó. En Sinaí vieron a Moisés bajar del monte con 2 tablas de piedra talladas por el dedo de Dios. En Sinaí vieron morir a todos aquellos que se levantaron en rebeldía a adorar a un becerro que Aarón fabricó cuando Moisés no bajaba del monte. En Sinaí pasaron tantas cosas buenas. Estaban, diga conmigo, cómodos. Repítalo, diga cómodos. Pero aunque todo estaba bien, Dios les dijo: se van a ir de ahí. Porque estar bien en algo no significa que debo quedarme en ese algo siempre. ¿Alguien me está escuchando? Quiero que entiendas el propósito de Dios. Porque Dios le dijo: se van a ir, váyanse. ¿Por qué, Señor, si estoy bien aquí? Dios los incomodó para acomodarlos en un lugar que era mejor que Sinaí. Les dijo: señores, ustedes están contentos porque yo estoy aquí con ustedes, pero quiero decirles que la tierra prometida no se llama el monte Sinaí. La tierra prometida está más lejitos, así que tomen sus cositas y sigan. Pero es que me estoy incomodando. Pero es que ustedes no han entendido que la bendición de ustedes no es Sinaí.
La bendición de ustedes no es esa montaña. La bendición de ustedes es que yo he estado aquí en esta montaña. Y si se van y si se mueven, asegúrense que yo me vaya con ustedes. Porque en los momentos incómodos, lo único que te puede dar esperanza es que Dios esté contigo. Alguien está pasando hoy una situación incómoda en su vida. No tiene que levantar su mano. Solo le voy a pedir que si en algún momento de este año, de este día, hoy, usted dice: pastor, yo creo que Dios me está sacudiendo. Yo creo que me metió en esa incomodidad. Y hasta antes de esta palabra estaba diciéndole: Señor, y entonces, ¿cómo vamos ahí? Y ahora sé que si Él me está incomodando, es porque algo quiere acomodar en mi vida. Bien dijo el apóstol Pablo: señores, por eso a los que amamos a Dios, todo nos ayuda